Vamos a comenzar ahora un bloque en el que vamos a celebrar 4 mesas redondas. Ahora vamos a dar paso a la primera mesa redonda de las 4 que vamos a celebrar a lo largo de la mañana, y para ello voy a pedir que me acompañen en el escenario ya Sonia Rodríguez, presidenta de la Sociedad Cooperativa Bazaeco, a la que acabamos de ver en el vídeo, a Luis Miguel González, director del área de soluciones integrales de Cartif, y a David Rodríguez, técnico de GAL Campos Toroz, del Grupo de Acción Local Campos Torozos. Buenos días a los tres. Lo hemos visto también en el vídeo, ¿no? Cómo la innovación también tiene raíces en las granjas, cómo hay que garantizar el bienestar de los animales y también el bienestar de los trabajadores que están día a día con los animales. Vamos a comenzar con la mesa redonda porque tampoco tenemos mucho tiempo. Sonia, perdona. Buenos días. ¿Qué retos encontrasteis vosotros para automatizar un proceso tan específico como el sellado posordeño? Ya lo hemos visto un poquito en el vídeo, pero para que nos cuentes un poco más. Bueno, había varios retos. Uno era qué tipo de brazo se podía instalar, porque bueno, hay que tener en cuenta que los trabajadores tienen que seguir con sus tareas. Y luego, cómo se podía hacer, qué tipo de máquina fotográfica había que instalar para que esos puntos que tiene que localizar exactos de dónde están las ubres para luego hacer la aplicación tenían que ser lo más exactas posibles, ¿no? Pero sí que es verdad que desde Cartif nos presentaron ese proyecto y vimos que era viable. Nos dieron las opciones de qué tipo de brazo y qué tipo de máquina fotográfica se tenía que utilizar para hacerlo uno y que esa actividad fuera posible. Luis Miguel, ¿cómo se integra esta visión 3D y la robótica colaborativa en ese entorno real, en estas ganaderías? ¿Cómo lo trasladamos? Sí, la verdad es que era uno de los retos del proyecto. Digamos que estamos acostumbrados a todo el tema de automatización a nivel industrial, sobre todo en sectores como la automoción, que son sectores sota, caballo y rey. O sea, digamos, los productos siempre son iguales. De repente nos encontramos en el sector agrario, en el sector ganadero, donde cada producto es diferente, donde cada vaca tiene unas características. Entonces, la automatización es compleja. Entonces, ahí es un reto. Nosotros desde Cartif, como centro tecnológico, pues aportamos las tecnologías que consideramos que podrían ser apropiadas para solucionar ese reto. Entonces, en el proyecto lo que hacemos es plantear una serie de ensayos para ver esas tecnologías que a priori pueden ser las más interesantes. Pues hacemos una serie de ensayos para ver qué tecnologías son las apropiadas. Realizamos esos ensayos y ya damos unos resultados, un poco la idea de llevar la tecnología al sector primario. Claro, porque además también hay que garantizar la viabilidad técnica y económica del proyecto. O sea, esto no nos estamos jugando mucho, ¿no? Claro, por eso ahí planteamos el reto, vemos exactamente de lo que ellos quieren, pues tiene una serie de dificultades y sobre todo las principales es la parte tecnológica. Y ahí es donde entramos nosotros con este proyecto a probar esas tecnologías antes de que se lancen ellos a buscar una solución comercial, porque soluciones comerciales, hay algunas soluciones comerciales, pero muy a nivel a grandes granjas, para soluciones lineales, donde las vacas van colocadas linealmente. Digamos que son soluciones muy caras, pero que son para grandes granjas. Entonces, ellos es una granja que, a pesar de ser grande, pero es más pequeñita. La tecnología es diferente, es una tecnología de carrusel, que las vacas van moviéndose, con lo cual no es fácil integrar las soluciones comerciales. Entonces, nosotros les planteamos una solución, una tecnología, que era mediante localizar los pezones de las ubres, porque es complicado, cada vaca tiene una ubre diferente, unos pezones colocados de otra manera, en cuanto que se produce el ordeño, los pezones quedan muy desordenados, es muy complicado de ver. Entonces, se plantean tecnologías de 3D. Entonces, hacemos una serie de ensayos, vemos qué equipos 3D pueden ser la solución y luego después desarrollamos también algoritmos para detectar, que es lo que hemos visto en los vídeos, para detectarlo, de manera que ya un robot pueda hacer esa automatización y a esos puntos concretos a sellar los pezones. ¿Qué impacto tiene la automatización en el bienestar animal y en la productividad de la granja? ¿Qué estáis notando? Pues sí que tiene impacto, porque la actividad que se hace en ese segundo puesto es muy importante, ya que una vez que se finaliza el ordeño en ese carrusel que comenta Luis Miguel, las vacas tienen que ser selladas para que posteriormente al ordeño no haya ningún problema
de infección y de mamitis. Entonces, ¿qué conseguimos con que esta actividad, esto se haga bien y correctamente? Si conseguimos que todos los animales vayan bien sellados y conseguimos que no haya ninguna vaca que se escape a esa acción, lo que conseguimos es mayor bienestar para el animal porque no tendrá infecciones posteriores, no reducirá su producción en leche y además nos ahorraremos una parte importante en medicación. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, creemos que llevando a cabo este proceso, automatizándolo, podremos optimizar la producción de nuestra granja. Eso por un lado, pero también pensando en los empleados de la ganadería, para ellos también habrá mejoras, ¿no? Si los animales se encuentran mejor, ¿cómo lo estáis notando también en cuanto al personal de la granja? A ver, este proyecto todavía no lo tenemos implantado, estamos en la fase de contactar con las empresas desarrolladoras del proyecto, pero bueno, si los animales están bien, que es lo fundamental, claro, somos a los que más nos interesa que los animales estén bien. En la granja es primordial tener a nuestros animales tranquilos porque así aumenta la producción. Si no hay problemas, no hay problemas que abordar y todo funciona mucho mejor, ¿no? Ese es también uno de los objetivos. David, ¿qué rol desempeñan los grupos de acción local en el marco del programa LEADER para impulsar la innovación en los territorios rurales? Los grupos de acción local desarrollan un rol clave y fundamental a la hora del despliegue de políticas de desarrollo rural, de desarrollo local, que se lleva manifestando desde la década de los 90 del siglo pasado. Nos hemos convertido en agentes de dinamización, de puesta en contacto entre los agentes locales del territorio con otras entidades a las que les pueden prestar servicios, porque el objetivo fundamental nuestro es identificar esas necesidades, esas problemáticas y tratar de dar las soluciones. Dar las soluciones siempre desde la escucha activa de los agentes locales, es decir, escuchando siempre cómo quieren ellos dar respuesta a sus problemáticas y que no vengan desde fuera. Es el valor que aportamos también el hecho de estar en el territorio, de conocer las realidades en las que nos movemos y que entendemos que todos los grupos de acción local que actúan en Castilla y León y que ocupan el 98% del territorio, pues tienen siempre en cuenta. Tratar de ser lo más representativos posibles de la realidad social, empresarial, cultural de sus territorios, para tratar de identificar esas necesidades y tratar de dar la respuesta. En ocasiones esa respuesta viene ejecutada directamente por parte de los grupos de acción local en base a esos proyectos que ejecutan o que financian, y en otras ocasiones pues actuamos a modo de intermediación porque siempre estamos abiertos a cualquier entidad externa, en este caso Nodo, y agradecer la organización de estas jornadas porque entendemos muy interesantes poner en contacto a entidades, en este caso empresariales, que de otro modo a lo mejor no tendrían acceso con estos centros tecnológicos a la hora de dar respuesta y solución. Claro, porque al final es una forma, ¿no?, también de unir un método de trabajo tradicional con el futuro que está llegando y al que todos estamos obligados a subirnos, ¿no? Si no, estas pequeñas, en este caso ganaderías, lo tendrían muy complicado. Totalmente de acuerdo. Entonces, entendemos la innovación, que de hecho es uno de los principios fundamentales de la metodología LEADER, como el factor clave para poder dar respuesta a los retos a los que se enfrentan los espacios rurales. Es decir, afrontar el proceso de despoblación, de envejecimiento, de pérdida de cobertura de ciertos servicios, crisis climática, que no haya un relevo generacional en muchos negocios. Entendemos que solo se puede dar respuesta a ello a través de la innovación. Reconocemos el papel de los centros tecnológicos en cuanto, como bien se ha comentado, sus capacidades para desarrollar soluciones tecnológicas, operativas, de proceso, pero también los grupos de acción local queremos reivindicar también que esa innovación se tiene que desarrollar en el espacio también social, comunitario, es decir, desarrollar formas innovadoras de cómo organizarnos, cómo gestionarnos, cómo dar solución a problemáticas de carácter social, de tal modo que también ahí los grupos de acción local y LEADER tratan de desarrollar esas iniciativas también innovadoras que permitan establecer métodos de gobernanza que den respuesta a estos retos a los que nos enfrentamos. Y después de este banco de proyectos, ¿qué es lo que viene o qué es lo que debería venir? ¿Qué opináis vosotros? Bueno, ahora que hay que implantarlo, está claro. Lo fundamental de todo esto yo creo que es la implantación de cada uno de los proyectos en donde correspondan, ¿no?, en las empresas o donde sea, porque si se queda en el papel,
al final no avanzamos nada. Entonces, hay que seguir en ello, hay que buscar, en nuestro caso, quién nos puede desarrollar. Tenemos, desde Cartip nos han facilitado varias empresas que pueden llevar el proyecto a cabo. Y entonces, pues eso, buscar qué empresa nos puede desarrollar el proyecto y con qué ayudas contamos. Ahí la Administración tiene una parte importante que hacer, ¿no? Apoyar a estos proyectos para que al final se implanten, que es lo interesante. Sí, nosotros digamos que desde los centros tecnológicos lo que buscamos es una solución, porque muchas veces a lo mejor lo que ellos plantean van directamente a la ingeniería y les va a decir, ven el percal, digamos, ven un poco la situación y dicen, uy, madre, aquí meternos es complicado, porque ven ciertos puntos críticos que son los complicados, que es un poco lo que hemos abordado nosotros. Sería la parte tecnológica un poco más avanzada, que ellos es difícil de presupuestar y no quieren comprometerse y a lo mejor directamente no les dan una oferta, digamos. Nosotros entramos a esa parte compleja, damos una solución y ahora ya es más sencillo que venga una ingeniería y nosotros complementemos esa parte tecnológica más compleja y ellos directamente pues, hagan la ingeniería, digamos, lo que sería un proceso más de ingeniería, de integrar el robot, un robot colaborativo en este caso como ellos querían, pues para que puedan seguir trabajando los trabajadores, que no tengan que poner un vallado, digamos que eso lo haría una ingeniería y nosotros aportaríamos esa parte tecnológica que para ellos es un poco más complejo para las ingenierías. Hay ganas de mejorar, o sea, hay mucho por hacer. O sea, lo que hoy estamos hablando, la verdad es que habla de un futuro muy prometedor con además profesionales que tienen ganas de mejorar. Exacto. Solamente hay que ayudarles, ¿no? Esto sí que ahí vosotros también tenéis mucho que hacer. Sí, es fundamental. En relación a lo que comentabais antes, creo que el siguiente paso es pasar del banco de proyectos al banco de realidades, que sirvan de ejemplo demostrativo. Muchas veces la metodología líder del Grupo de Acción Local han desarrollado proyectos innovadores que se han replicado en otros territorios o hemos trasladado aquí iniciativas, algunas prácticas de otros territorios que han tenido éxito y, por qué no, implantar en otras realidades. El efecto demostrativo de empresas como Bazaeco harán ver al territorio que es posible, que la innovación no está alejada de los espacios rurales, de las empresas rurales, sino todo lo contrario. Creo que el potencial es enorme y muchas veces lo único que hay que hacer es encauzar, porque lo que nos ocurrió en la mesa es que en ocasiones no son conscientes de que hay entidades que dan respuesta a sus problemas. Es decir, ellos creen que tienen un problema o una oportunidad de mejorar o de incrementar o de crecer, pero no son conscientes de que hay posibilidades de que eso se desarrolle, que se lleve a realidad. Entonces, es fundamental que ese efecto demostrativo y de dinamización que tenemos que hacer en todos los territorios pues sea clave. También es un poco quitar los miedos, ¿no? A mejorar. O sea, quitar el miedo a acercarse, a dar un pasito más. Sí, sobre todo también porque muchas veces pues, hay que cometer errores para poder avanzar. Entonces, la mejora continua en base a lo que vamos viendo y a dónde queremos llegar, yo creo que es clave en ese sentido. ¿Cómo pensáis dar continuidad a este proyecto inicial para llevarlo a un despliegue más amplio que transforme el territorio? Bueno, nosotros en nuestro caso, si este proyecto al final se implanta, que es lo que deseamos todos, podríamos pasar a automatizar también el puesto primero. Una vez que ya conseguimos que el puesto 2 se ejecute bien, correctamente y teniendo ya todo el proyecto inicial hecho, sería hacer pequeñas modificaciones que nos podrían llevar a la optimización del primer puesto, con lo cual el ordeño sería mucho mejor el resultado, ¿no? Porque bueno, ahí ya todo sería como más exacto, ¿no? y conseguiríamos que todos los animales en todo el proceso de ordeño fuera todo perfecto, ¿no? Y luego a nivel regional, pues la ventaja que tendría que si se desarrolla esa tecnología, si seguimos adelante con ellos y a lo mejor con otra ingeniería que le puede interesar, esa ingeniería puede llevar esa tecnología a toda Castilla y León. Digamos que al final forma parte de entramado de Castilla y León. O sea, la idea es que den el paso, darles el empujón nosotros con este caso de uso y con la tecnología que estamos aportando, que una empresa de ingeniería que se dedique más a este tipo de integraciones pues tenga un abanico de posibilidades mayor en Castilla y León. O sea, que esto se puede extrapolar a otras ganaderías, que eso también es un trabajo enorme para todos, o sea, una mejora general para todo el sector. Eso es. Eso es lo bueno, ¿no? También de ejemplos como este, que no se quedan solamente localizados en la empresa donde nace, sino que se puede alargar un poquito más, no hacer más grande todas estas ideas. ¿Qué les diríais a todos los que nos están escuchando para animarles a romper esos miedos, a que se atrevan a cambiar,
a que se atrevan a acercarse a estos centros tecnológicos? O sea, ¿cuál es el mensaje que les podemos lanzar al que diga, qué ejemplo más bueno, pero ¿y yo cómo lo hago? Sí, yo creo que ahí el papel fundamental lo realizan los centros de desarrollo rural. Es muy importante contactar con ellos. En nuestro caso fueron los que nos pusieron en contacto con Nodo y a partir de ahí todo fue mucho más fácil porque Nodo lo que hizo fue ponernos en contacto con Cartif, en este caso, que es quien nos desarrolló este proyecto y otro que tenemos también ahí preparado, ¿no? Entonces, sobre todo, eso, tenemos la oportunidad de tener a los centros de desarrollo rural muy cerca y eso hay que aprovecharlo. Eso hay que aprovecharlo porque una vez que nos ponemos en contacto con ellos va todo como más rodado, ¿no? Y es mucho más fácil. Es importante que se os conozca también. Fundamental. Como he comentado, los grupos de acción local llevan una trayectoria de más de 30 años en los territorios rurales, desarrollando proyectos, impulsando iniciativas empresariales, dinamizando los territorios, pero todavía hay profesionales o empresas en el territorio que no nos conocen y esa labor es fundamental porque es necesario que nos utilicen. Nos utilicen porque tenemos un valor fundamental en cuanto a, en este caso, yo creo que los espacios rurales también son un laboratorio propicio para el desarrollo de innovación. ¿Por qué? Por las propias estructuras que las caracterizan en cuanto a su flexibilidad, a su resiliencia, a la hora de que puedan ser laboratorios que permitan la incubación de proyectos que se puedan trasladar a otros ecosistemas, incluso ecosistemas urbanos, pero la cercanía, la proximidad, seguramente los centros tecnológicos se darán cuenta ahora cuando traten con este tipo de empresas que la comunicación y el contacto es diferente al de a lo mejor una gran compañía urbana a la que están también acostumbrados a trabajar. Y sobre todo también pues, que nos utilicen a los grupos de acción local, ya que disponemos de unos equipos técnicos de apoyo, de asesoramiento, de información y una palanca de financiación de muchos de estos proyectos. Es decir, la gestión de los fondos LEADER, aunque es la imagen que en ocasiones se traslada de que somos meros entes de gestión de fondos públicos, pero somos mucho más, porque nuestra labor realmente es la dinamización a través de las necesidades del territorio. Decimos, ¿no?, que Tierra de Campos es una tierra de oportunidades. Hoy va a ser durante la mañana el lema, ¿no? Y es la verdad. Lo que pasa es que hay que comunicar que realmente es una tierra de oportunidades, que a lo mejor muchas veces quien no está metido dentro lo ve de otra manera y hay que comunicar proyectos, ideas como las que se están haciendo para fomentar esta tierra. ¿Qué opináis vosotros? A ver, se ha dicho aquí antes, nos lo tenemos que creer. Claro, claro. Es lo primero, ¿no? Eso es lo primero. Si nosotros mismos no nos lo creemos, no lo podemos trasladar a nada, ni a proyectos, ni a nada. Nos lo tenemos que creer, tenemos que transmitir que hacemos nuestro trabajo y lo hacemos muy bien y a partir de ahí trasladar el conocimiento y eso, que estos proyectos funcionan y que salen adelante y que tenemos la colaboración de muchas entidades para llevarlo a cabo. Bueno, pues vamos a ir cerrando esta primera mesa redonda. Van a ser mesas redondas muy ágiles. No sé si queréis decir alguna idea clave para todos los que nos están escuchando sobre esta mesa y sobre, bueno, pues sobre el tema que hoy estamos abordando aquí en general durante toda la mañana. Sí. Luis Miguel. Sí, yo la verdad es que sí que me gustaría, pues a la gente que no conozca los centros tecnológicos, desde el punto de vista nuestro, claro, que no tengan miedo en acercarse, si tiene alguna inquietud, en llamarnos, llamar, ya la persona adecuada que les contacte con ellos para transmitirles sus inquietudes, sus problemáticas, que estamos más cerca de lo que parece, que a lo mejor muchas veces vemos los datos, cuando ven nuestros datos, nuestros números, que a lo mejor asustan, ¿no? Pueden decir, ¡guau! Está Cartif, 100 y pico proyectos europeos, no sé cuánto, empiezan a asustarse y dicen, uff, y yo aquí en mi granja no me van a hacer ni caso, ¿no? Pues no, o sea, que realmente que nos llamen y para todos hay un hueco, o sea, que se acerquen a nosotros, un poco a los centros tecnológicos, que estamos ahí pues para ayudar. Yo atestiguo esa facilidad de contacto con este caso con Cartif. Claro, pero fíjate, tal y como está diciendo Luis Miguel, lo que habías dicho tú antes es que nos lo tenemos que creer. Si te lo crees, te atreves a acercarte. Sí, que no nos vean como algo ahí lejos, no, estamos ahí. O sea, nos llaman y nos acercamos y hablamos, sin compromiso, o sea, que no implica nada, que es ver qué inquietud tienen y ver si se puede resolver. Que no se piensen que son pequeñitos, claro, que todos tienen mucho que decir. Claro, para todo hay un presupuesto, para todo hay una ayuda o un servicio, lo que sea. Se mide y se cuantifica y se ve, o sea, pero siempre seguro que hay una solución. David, hasta los más pequeñitos pueden hacer grandes cosas y vosotros estáis ahí también para echarles una mano. Por supuesto.
nuestras puertas están siempre abiertas a recibir cualquier tipo de demanda, de idea, que lo que tenemos que tratar es eso, de canalizar en soluciones, en respuestas. Otra cuestión importante es perder el miedo al concepto de innovación. Porque, claro, la innovación en los territorios rurales pues, seguramente tenga unos matices y unos significados diferentes a los que generalmente se trasladan a la opinión pública. Por eso recalcar el hecho de que no todo es innovación tecnológica, sino que también podemos fomentar esa innovación social y comunitaria, que también es clave y fundamental. Y por parte nuestra, por parte de los grupos de acción local, pues, en consonancia con el discurso, hacernos ver como los agentes claves de esos procesos de dinamización y de desarrollo rural, que en ocasiones nos convertimos en los traductores de esos proyectos, esas ideas en realidades, en proyectos reales, que por eso es la mejor carta de presentación cuando hay un efecto demostrativo, y que desde los años 90 pues, que entendemos que los grupos de acción local se han convertido en la puerta de acceso de la innovación hacia los territorios rurales y que esperamos pues, seguir haciendo durante muchos más años. ¿Vosotros estáis notando que está habiendo un cambio en la mentalidad, sobre todo, de quien se acerca a vosotros? El cambio viene marcado sobre todo en base al objeto o el objetivo en el que se plantean los negocios. Los negocios de creación se busca sobre todo pues, la subsistencia, porque generalmente es gente que por primera vez afronta un emprendimiento, no sabe realmente cómo le va a ir, qué resultados va a tener, en ocasiones en sectores en los que no tienen una formación, una cualificación, una experiencia previa. Pero sobre todo en los proyectos de modernización o de diversificación, pues se nota que la gente tiene muy claro lo que quiere y por qué plantea esos proyectos. Con qué intención, con una apertura de mercados, una optimización de los procesos, con lo cual ese cambio de mentalidad viene muy marcado en todos los sectores, porque también es un aspecto que se ha comentado también como valor del plan territorial, la amplitud de miras en cuanto a la hora de actuar, y los grupos de acción local igual, actuamos en diferentes sectores, sector agroalimentario, turístico, puesta en valor del patrimonio, de tal modo que esa transversalidad pues, también es importante evidenciarla. Sonia, ¿quieres decir ya para terminar esta mesa? Nada, agradecer a la Administración esa oportunidad que nos brinda con el Plan Territorial de Fomento Tierra de Campos, habilitando ayudas para hacer que toda la comarca ponga un poco en valor sus actividades y puedan acceder a la innovación y, bueno, nada, seguir adelante. Seguir adelante, a ver si dentro de poco podemos hablar de que ya el proyecto de que ya está y podemos implantado. ir a verlo Eso todos cómo está mejorando Eso tu es. granja y el bienestar de los animales y de los trabajadores también. Os vamos a dar un aplauso a los tres por una mesa redonda tan interesante.